Vamos a abrir la Biblia en esta noche en Primera de Reyes, de la hermosa palabra de Dios. Primera de Reyes, capítulo 18, y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Que el Señor le bendiga en una forma muy especial, y le entregamos el micrófono al Espíritu Santo para que nos enseñe en esta noche en el nombre de Jesús. Capítulo 18, verso 17. Vamos a empezar del verso 17 porque el párrafo es largo. Capítulo 18, verso 17 de Primera de Reyes. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted ya tiene la palabra de Dios, diga amén. Dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguile, y si Baal, id en poder. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas Baal hay 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas Baal: escoged un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, y no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon, invocaron el nombre de Baal, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese entre tanto. Ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: grita en alta voz, porque Dios es. Quizá esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillo y con lanceta, conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero aún no hubo voz ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de los hijos de Israel, de las tribus de Israel, al cual había sido dado palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová.
Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Dijo, llená 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Dijo, hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar. También se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el sacrificio, el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lambió el agua que estaba en la zanja. Padre querido, hemos leído esta palabra, te pedimos que solo el Espíritu Santo nos esté hablando, abriendo el entendimiento para que podamos entender tu palabra. En el nombre de Jesús, que tu palabra nos fortifique, que tu palabra nos alimente, que tu palabra nos lleve hacia la victoria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título de este mensaje es Jesús prenderá el fuego en tu vida. Y a su nombre, aleluya. Bueno, para entender este pasaje tenemos que ir a la historia de Israel. Dice la palabra de Dios en el capítulo 16 de Primera Reyes, usted lo puede anotar. Primera Reyes 16:30. Dice que cuando comenzó a reinar Acá, hijo de Onri, reinó 22 años sobre Samaria. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, dice, más que todos los reyes de la tierra que fueron ante él. O sea, Acá fue el peor rey que hubo en la historia de Israel, el más malo. Dice que fue el más malo que todo porque su mujer lo incitaba, dice Jezabel, tremendo. Y dice la Biblia que anduvo en los pecados de Jeroboam. Le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam. Jeroboam fue el primer rey de Israel que cuando él comenzó a reinar dijo, bueno, toda la casa se va a ir a Jerusalén a adorar allá a los israelitas y el corazón de ellos se van a volver a Roboam y a mí me van a matar. Entonces Jeroboam hizo 2 becerros de oro. Esto usted lo puede encontrar en Primera Reyes, capítulo 2. 2 becerros de oro, uno puso en Dan y otro en Betel. Y le dijo, estos son tus dioses Israel que te sacaron de Egipto. Jeroboam llenó Israel de idolatría, querido hermano. Dice que cuando, en Éxodo 32, cuando Aarón hizo un becerro de oro, Dios se encendió en ira y hizo 2 becerros de oro. Tremendo, querido hermano. Hizo fiesta solemne al becerro de oro, puso sacerdotes que no eran de la tribu Leví, inventó fiestas solemnes en su propio corazón y llenó la parte del norte de idolatría. Y cuando Acá comenzó a reinar, anduvo en todos los caminos de Jeroboam, y dice la Biblia que se casó con Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidones. El papá de ella era el rey de Sidón y era el sacerdote de Baal, querido hermano. Jezabel se había criado ahí en Sidón adorando a Baal. Y dice que Acá siguió a Baal y lo adoró, dice, ahí en el capítulo 16. E hizo un altar a Baal y un templo que él construyó a Baal en Samaria, dice. Hizo una imagen de acera para
para provocarlo a ir a Jehová. Dese cuenta que llenó la parte al norte de idolatría, querido hermano. Y por esa causa se encendió la ira y Dios cerró los cielos. Por 3 años y 6 meses no llovió una gota de agua, querido hermano. Le explico todo esto para que usted entienda, querido hermano. Entonces Dios le dijo a Elías, vete a mostrarte acá porque yo voy a hacer llover sobre la tierra. Y vino a encontrarse. Y cuando se encuentra con acá le dice, ¿eres tú el que tuvo Israel? Y Elías dice, yo no he turbado Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Dese cuenta que todavía el rey lo acusó a Elías, que Elías era el que estaba turbando Israel. La mentira acusó a la verdad, querido hermano. Mire, cuando vino la peste negra en Europa, querido hermano, que murió tanta cantidad de gente, le achacaron a los judíos. Los judíos tienen la culpa. Y esto es mentira, que es una peste que vino. Y aquí, querido hermano, como hacía 3 años y 6 meses que no llovía, el rey le achacó al profeta de Dios, al verdadero hijo de Dios, querido hermano. Y querido hermano, esa historia muchas veces se repite, ¿veo? Aleluya. Pero Elías le dijo, eres tú el que tuvo Israel, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales, querido hermano. Entonces Elías le dijo, congregame a todo Israel en el monte Carmelo, a todo Israel, que no falte ninguno. Y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. No solamente congregame a todo israelita, sino esos 450 profetas de Baal y 450 de Acera, en 850 profetas que comían de la mesa de Jezabel. Significa que el gobierno los sustentaba y le daba un sueldo a cada profeta. Y aunque a usted le parezca mentira, eso que hace tantos años hoy en día está en la actualidad. Hay una cantidad de naciones que a todas las religiones falsas las tienen como religiones oficiales y le dan un sueldo a los sacerdotes paganos, ¿no? Los sacerdotes, la mentira está en distintos países, querido hermano, y está como una religión oficial y todavía le dan sueldo a los paganos, querido hermano. Eso ocurre hasta el día de hoy. Mire los años que han pasado, que comen de la mesa Jezabel. Y dice la Biblia que acá congregó a todo ahí en el monte Carmelo. El monte Carmelo está situado ahí cerca de Galilea. Todo el monte Carmelo y a todos los profetas de Baal, a los 850 profetas. Entonces Elías se acercó al pueblo y le hizo una pregunta al pueblo. Dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguile. Si Baal, y en poder. Porque el pueblo estaba claudicando. ¿Sabes lo que significa la palabra claudicar? Significa ceder. Ceder. Darse por vencido. Dejar de luchar. En simples palabras, acá habían puesto con Jezabel el culto a Baal. Y al que no adoraba a Baal lo mataban, querido hermano. Y la Biblia dice que Jezabel mandó a matar a todos los profetas de Jehová, que en una persecución tremenda, ¿verdad? Entonces el pueblo aceptó esa nueva religión, ¿verdad? Como algo normal. Y dejó de luchar, se entregó a esa religión, la empezó a adorar y claudicó entre dos personas. Y estaban confundidos, no sabían si Baal era Dios o si Jehová era Dios. Y hoy en día pasa lo mismo, hay millones de religiones falsas, querido hermano, que están confundiendo a todo el planeta Tierra, ¿no? Pero la Biblia, en el Nuevo Testamento, Jesús dijo, y predicá el Evangelio a toda criatura, a todo el mundo. Solo el Evangelio de Jesús es la única verdad que está acá en la tierra. Solo Jesucristo. Así lo dice la Biblia, pero lo demás es todo falso. Son religiones truchas hechas por el hombre. ¡Aleluya!
Dice, solo yo he quedado profeta de Jehová y me buscan para quitarme la vida. ¿Verdad? Y dice que Elías los desafió y le dice, bueno, desen dos bueyes, uno para mí y uno para ellos, córtenlo, pónganlo sobre la leña y no le pongan fuego. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Elías quiso decir, bueno, tiene que descender fuego de lo alto de Jehová, lo sobrenatural tiene que aparecer hoy para mostrar quién es Dios. Los confrontó, los desafió. Y todo el pueblo dijo, bien dicho, que el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios, querido hermano. Y bueno, así que trajeron los bueyes, armaron todo, y Elías le dijo que empezaran ellos, porque ellos eran los más, ¿vio? Le dio ventaja todavía. Así que estos profetas cortaron el buey, pusieron la leña, y no le pusieron fuego, y estuvieron desde la mañana hasta el mediodía gritando frenéticamente, Baal, respóndenos. Pero dice que no había voz ni respuesta, querido hermano. Porque la Biblia dice, el Salmo 115 y el Salmo 135, que los ídolos de las naciones son oro y plata, obra de mano de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojo y no ven, tienen mano y no palpan, tienen pie y no andan. Hay que llevarlos cargados en el hombro. Y semejante a ellos son los que lo hacen y quienes confían en ellos, dice el Salmo, ¿no? Y la idolatría está penada por Dios. Éxodo 20, usted puede leer, el primer mandamiento es, ¿cuál es el primer mandamiento que existe ahí en el? No, yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Egipto, no tendrá Dios ajeno delante de mí, ni te inclinará a ellos, ni lo honrará, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. O sea que, querido hermano, que el primer mandamiento es en contra de la idolatría. Porque siempre el hombre quiso tener un fetiche, un Dios que lo ve, algo para tocarlo, ¿vio? Porque el Dios nuestro no se lo ve, pero está. Por eso ahí, ellos nadie veía a Dios. Pero Elías sabía que Dios iba a responder con fuego. ¡Aleluya! Que Dios estaba. Y yo no lo veo a Dios, pero yo sé que en esta noche Dios va a responder. Dios te va a tocar, Dios te va a cambiar, Dios te va a llenar del Espíritu Santo. Dios va a romper cadenas en esta noche. Yo no lo veo, pero lo sé. Qué lindo, querido hermano, ¿eh? Y dice que estuvieron hasta el mediodía. Y al mediodía Elías se burlaba y le gritaba fuerte porque Dios es. Quizá está durmiendo, quizá va de camino, quizá está meditando, quizá hay que despertarla, y se burlaba de ellos, Dios. Y eso que dice que danzaban, gritaban más fuerte, saltaban y se sajaban con cuchillo y con lanceta, se cortaban el cuerpo, todos se tajeaban y se hacían chorrear la sangre conforme a la costumbre de ellos, porque ellos dicen, si más se cortaban, más amaban a Baal, ¿veo? Tremendo, querido hermano. Todo satanismo eso, porque Dios no mandó a cortarse el cuerpo, ni a golpearse, nada de eso, ¿veo? Y dice que llegó hasta la hora de ofrecerse sacrificio hasta la tarde. ¿Sí? Y no hubo voz, quiere decir que gritaron desde la mañana hasta el mediodía hasta la tarde, hasta la caída de la tarde. No hubo voz ni quien responder. Todo el día gritando los 850 profetas ahí y no hubo quien respondiese. Y así está el mundo gritando, clamando, pero nadie responde, querido hermano. Qué tremendo, ¿eh? Pero hay un Dios que sí responde. Y cuando llegó la hora de ofrecerse el sacrificio, dice Elías. ¿Cuál era la hora de ofrecerse el sacrificio? Eran como las 6 de la tarde, querido hermano, cuando caía el sol. En esos momentos en Jerusalén entraba el sacerdote y tomaba un cordero y lo sacrificaba para Dios en el holocausto. Porque a la mañana, cuando amanecía, ni bien amanecía, tomaban un cordero y hacían un sacrificio. Y a la tarde, cuando caía el sol, tomaban otro cordero y lo sacrificaban. Eran 2 corderos de sacrificio continuo.
Y aunque a usted le parezca mentira, esa misma hora Jesús estaba ahí en la cruz del Calvario diciendo, consumado es, Padre. Aleluya, esa misma hora Jesús estaba muriendo por mi vida y tu vida, aleluya. Qué tremendo. Esa es la misma hora. Y a la hora de ofrecerse el sacrificio, cuando el sacerdote entraba a sacrificar el cordero en Jerusalén, Elías le dijo a todo el pueblo, acercado a mí, todo el pueblo se acercó. Y dice que arruinó el altar de Jehová, que estaba arruinado, porque lo habían arruinado, lo habían despreciado. Ya nadie sacrificaba en ese altar, solo sacrificaban a Baal, solo sacrificaban a los demonios. Pero él arregló el altar de Dios, lo puso en condición y tomando 12 piedras, dice, conforme al número de los hijos de Israel. Porque Jacob tuvo 12 hijos, que se llamaron las 12 tribus de Israel. Por eso tomó 12 piedras, ¿veo? Hizo un altar. Cuando terminó de hacer ese altar, puso la leña, cortó el buey, lo puso, hizo cavar una zanja alrededor. ¿Veo? Les dio ventaja, por los otros no cavaron la zanja. Les dio ventaja para que vieran que no había truco. Que cuando Dios responde, responde. Hizo toda una zanja, hizo echar 4 cántaros llenos de agua, que mojaran todo el holocausto, la leña. Y dijo, hacelo de vuelta, 4 más. Y hacelo de vuelta, y dice que echaron 12 cántaros de agua. Y dice que el agua corría, chorreaba y se llenó la zanja lleno de agua. Todo mojado, usted no sabe que la leña mojada no prende, ¿no? Entonces Elías se acercó, dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea notorio que tú eres Dios y que tú vuelves el corazón de ellos a ti. Respóndeme Jehová, para que conozca todo este pueblo que tú eres Dios. Y dice que él empezó a clamar en ese momento, querido hermano. Claro, porque Elías tenía base bíblica de que Dios había respondido muchas veces por fuego. Porque el que prendió el fuego en la Biblia fue Dios. Si usted estudia la palabra de Dios, el fuego aparece en Génesis, ¿sabes? Pero en Levítico, en el capítulo 9, usted lo puede anotar, 9:24, cuando se inauguró, Levítico 9:24, cuando se inauguró el tabernáculo, ahí Aarón puso el sacrificio, puso el holocausto, y dice que descendió fuego del cielo, consumió el holocausto, las víctimas, y dice que todo el pueblo cuando vio el fuego de Dios se postraron y adoraron a Dios. Tremendo, querido hermano. Eso lo dice el capítulo 9. Pero también en el capítulo, en Primera de Crónica, en el capítulo 21, querido hermano, había venido una peste tremenda que estaba destruyendo a Israel, querido hermano. Y el rey David llegó, querido hermano, y el ángel de Jehová se le apareció en Jerusalén. Y el ángel de Jehová le dio una orden al profeta Gad que vaya y le diga a David que tome la era de Ornán Jebuseo y ahí haga un altar, y ahí en ese altar haga un holocausto para Dios. Entonces cuando David llega a Ornán, estaba trillando, dice que Ornán y sus 4 hijos vieron el ángel de Jehová con la espada en la mano y se escondieron, ¿vio? Y Ornán salió todo temeroso y se postró delante de David, y David le dijo, dame esta era para hacer un altar, que voy a hacer un sacrificio para Dios. Dámela por su cabal precio, dice, para que cese la mortandad. Y Ornán Jebuseo dijo, no, yo te la regalo, rey mío, y también te regalo los bueyes, y también te doy el trillo para la ley, y también te doy trigo para una ofrenda. Pero David dijo, no, no sacrificaré nada que no me cuesta Jehová. Y le dio 600 ciclos de oro y le compró ese lugar, ¿no? Y en ese lugar más tarde Salomón edificó el templo. Dese cuenta que esa parte, los montes de Moria,
Dios por juramento se lo dio a Abraham, a Isaac y a Jacob, a Israel se lo dio. Y después David lo compró. Quiere decir que ahí donde está la mezquita Omán, que son los montes de Moria, ese lugar está usurpado, ese lugar es de Israel. Dios se lo dio a Abraham por juramento, a Isaac y a Jacob, pero también David lo compró por 600 ciclos de oro. Es de ellos. Te enseño eso para que aprendan bíblicamente que es de ellos. Ya hizo un altar a Jehová. Dice, ¿quién le respondió? Por medio de fuego. Aleluya, qué tremendo. Y cuando David vio que Dios le respondió, dijo, acá va a estar la casa de Dios. Y ahí se hizo la casa de Dios, que Salomón edificó, querido hermano. Y Salomón edificó la casa de Dios, y anote si quiere, segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 1, cuando Salomón termina de edificar toda la casa de Dios, dice que Salomón estaba ahí, toda la asamblea llena, estaba el holocausto, ¿no? Todo sobre la leña, y Salomón cuando terminó de orar, 7.1 en segunda de Crónica, dice, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto, las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, y los sacerdotes no podían entrar en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Cuando todo Israel vio eso, dice, se postró en el pavimento y dijeron, porque Él es bueno, que para siempre su misericordia. ¡Aleluya! Así que Elías tenía base bíblica de que Dios fue el que encendió el fuego en la casa de Dios, en el altar. ¿Quién encendió el fuego? Dios. Ya la estaba ahí, le decía, respóndeme Jehová, respóndeme. Y cuando dijo así, descendió fuego del cielo, consumió el holocausto, consumió la leña, consumió las piedras, consumió el agua, todo, aleluya. Y cuando todo el pueblo vio todo eso, dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y ellos mismos prendieron, querido hermano, a la falsedad y destruyeron la falsedad. Y si usted sigue leyendo más adelante, después Dios envió la lluvia. Cuando se destruyó la idolatría, cuando se destruyó todo el paganismo, la lluvia, bendición, descendió. ¡Aleluya! Cuando destruimos, por eso le tenemos que decir, Señor, envía el fuego, envía el fuego, envía el fuego sobre mi vida, que queme mi vida, que rompa todo lo que no sirve. Porque cuando se quema todo lo malo, después Dios envía la bendición, aleluya. Y eso mismo hizo Jesús, aunque a usted le parezca mentira. Jesús le dijo, quédense en Jerusalén porque ustedes van a ser investidos de poder desde lo alto. Y en el capítulo 2 dice que estaban, de hecho, el apóstol estaban todos juntos y unánimes, no estaban peleando, estaban todos juntos y unánimes. Y de repente dice que comenzó a soplar un viento recio, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua según el Espíritu le daba que hablasen. ¿Qué es lo que descendió primero? El fuego. Y los encendió. ¿Quién prendió ese fuego? Jesús. Jesús va a prender el fuego en tu vida. Y vos que no crees en las lenguas, vas a hablar más en lengua que Pablo. Da un aplauso a Jesucristo. ¡Aleluya! Porque había uno que no creía en las lenguas, ¿no? Dice que lo tomó el Espíritu Santo, lo tuvo, lo sacudía delante del altar de Dios, pero lo sacudía, hablaba en lengua. Tremendo, querido hermano. El Paco estaba con un portafolio de saco y corbata y se le cayó el portafolio, el saco para un lado, y hablaba en lengua, lo sacudía para todos lados. Porque el que prende el fuego se llama Jesús. Se le aparecieron lenguas de fuego. ¿Quién es el que prende el fuego en la iglesia? El Señor. ¿Quién fue el que prendió en el altar? El Señor. Así que te invito, vamos a orar.
Claro, y el fuego tiene varios significados. El primer significado es que el fuego consumió el holocausto con todo, la leña, las piedras, el agua, todo. El fuego consume todas las dificultades de nuestras vidas. Dese cuenta que la Biblia dice que el oro es probado con fuego. Al oro lo purifican con fuego hasta que salga toda la escoria. Y dicen que cuanto más fuego hay, más la escoria sale mejor oro. Así que cuando más fuego caiga, que caiga más fuego, Señor, sobre mi vida, que saque toda la escoria, que saque todo lo que no sirve. Pero también cuando cae el fuego hay beneficio. Se comienza a hablar en lengua, el fuego se encienda. Por eso Pablo dijo en Timoteo 1:6, dijo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Porque cuando se enciende el fuego, se aviva en nuestras vidas y nos da pasión por Jesús, pasión por las almas. Nuestra alma arde en fuego del Espíritu Santo, te da ganas de vivir, te llena de gozo, porque en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Cuando hablas en lengua y te llenas de gozo, de alegría. Si no andas con la cara larga. Aleluya. Así que vamos ahora, querido hermano. Vamos a dejar que el fuego descienda. Padre querido, aquí estamos delante de tu presencia. Te pedimos que el fuego descienda. Que el fuego descienda. Ahora, comienza a recibir el fuego de Dios, el fuego de Dios, el fuego de Dios. Comienza a descender ahora. Los demonios se empiezan a quemar. Fuego y Espíritu Santo, fuego y Espíritu Santo. Suelta, diablo, suelta las mentes, suelta los cuerpos. Te he dicho, fuera, diablo, fuera las mentes, fuera los cuerpos. Toda incredulidad, fuera. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo y fuego, ahora. Que queme todo lo que nos sirve en nuestras vidas. Que quema, Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Bendito,